Bien, comenzaremos con el tema del mes de febrero. Este será un tema un poco más corto y su título es San Felipe de Jesús, mártir y vivencia de fe. Como objetivo a seguir, pues tendremos presente que el martirio durante el siglo XVI y XVII en las tierras niponas enmarca y encarna una particular vivencia de fe, ¿no? En este caso, la confrontación de todo el imperio japonés con la cultura cristiana. También, en medio de una España rica por la plata de sus colonias, recordemos que a final de cuentas eso es lo que buscaban los ingleses, ¿no? Al atacar las carabelas españolas, es justamente en donde en estas tierras las mismas colonias buscaban su propia identidad. Ahora bien, el martirio particular de Felipe de Jesús posibilitó el desarrollo de esta identidad en el caso de los criollos, pero también dejó ver entre líneas las particularidades de una nueva forma de martirio y también de la evolución de la vida cristiana. Para esto pues dividimos el tema en dos partes. La primera parte será una historia breve sobre San Felipe de Jesús, para la cual nos basaremos en la vida de San Felipe de Jesús, tanto en corazones.org como tenemos con bibliografía a Enriqueta Vila con su artículo San Felipe de Jesús, el primer santo criollo. Esto lo encontramos en Retórica Digital y pues esto lo encontramos en la página de Históricas UNAM. Vemos entonces con la historia breve de San Felipe. San Felipe de Jesús nació en 1572 en la Ciudad de México. Hijo de españoles emparentados con Fray Bartolomé de las Casas, Felipillo como era llamado en la familia, tuvo 10 hermanos. Su padre se dedicaba al comercio y para esto pues hagamos un imaginario de cómo estaba constituido el Imperio Español, ¿no? Que abarcaba prácticamente desde el sur, ¿no? Debajo de Yucatán, Guatemala, para ser precisos, y hacia arriba pues llegaba prácticamente a gran parte de lo que es el territorio estadounidense. Pero no se ubicaba solamente en esta cuestión del Imperio Español, ¿no? Pasaba obviamente por la salida de España, entraban por las islas de Cuba, ¿no? La actual Cuba, El Salvador, ¿no? Lo que ahorita es Haití, y de ahí pasaban a Veracruz, que era la entrada para este lugar hasta llegar a la Ciudad de México. De la Ciudad de México salían hacia el puerto de Acapulco y del puerto de Acapulco se salía hacia Manila, ¿no? A lo que conocían como las Indias, que es lo que originalmente Colón buscaba, y que prácticamente constituía las Filipinas, que formaban también parte del Imperio Español. Entonces, pues a raíz de eso, la familia de Felipe como plateros se dedicaban justamente al comercio de esto, ¿no? El país rico en estos contenidos pues ayudaba a que esto se propiciara. Y pues su papá no solamente comerciaba plata, sino que también aprovechando los viajes, ¿no? De salida por el puerto de Acapulco, pues traía también artículos digamos de las Indias, que comerciaba también pasando por Puebla, pasando por la misma, el último puerto de México, que era justamente Acapulco, ¿no? Y hasta llegar a la Ciudad de México. Felipe era considerado como un mal estudiante, por lo que consideró la vida consagrada, tomando el hábito de novicio en el convento franciscano de Santa Bárbara en Puebla. Esto aproximadamente a sus 16, 17 años. Allí estuvo poco tiempo, pues decidió convertirse en platero, lo que le hizo embarcarse para Filipinas hacia 1590. Es ahí donde unos años después siente el llamado de la vida religiosa e ingresa al convento también franciscano de Santa María de los Ángeles de Manila. Tomemos en cuenta también esto, ¿no? Con la expansión del Imperio Español, ¿no? Que tenía como lema un solo Dios, una sola religión y una sola nación, dado que pues para el tiempo de los reyes católicos, o sea, en las Españas había diferentes territorios, se configuran bajo el imperio, y ya para estas fechas que ya se encuentran el imperio como tal formado, pues entonces siguen utilizando a los franciscanos, que fueron también un eje de motor, digamos, dentro de la conquista de la unificación española, para una expansión. También los mismos franciscanos pues, se encuentran expandidos hacia todo
estos nuevos territorios que se están encontrando, ¿no? Entonces en Manila, justamente, que es el puerto principal de Filipinas, pues encontramos este convento dedicado a Santa María de los Ángeles, ¿no? El primero que se encuentra. Es como la fortaleza de cuando decimos, por ejemplo, la provincia de Santo Evangelio, ¿no? Que es la provincia, la primera a la que se llega y a la que de donde se establece, por ejemplo, la cuestión misional en la Nueva España, ¿no? Pero regresando al tema, entonces, tras entrar al noviciado, cambió su nombre por Felipe de Jesús. Después de un año, profesó los votos correspondientes y hacia 1596 se embarcó a la Nueva España con el objetivo de ordenarse en la Ciudad de México. Dado dos cosas, ¿no? La primera, que en las Filipinas no había un obispo, ¿no? Se encontraban las misiones franciscanas, pero no había un obispo como tal. Y dada también la cuestión segunda, que como sabemos actualmente, pues los sacerdotes se reúnen en su ciudad natal, ¿no? Entonces, por esto también se iba hacia su tierra natal. Por las corrientes marinas y de aire, la ruta de Filipinas a Acapulco era muy peligrosa. Digamos, de ida de Acapulco a Filipinas no había tanto problema, pero de regreso pues no era tan seguro el viaje, ¿no? Por ello, el barco en el que Felipe viajaba, y junto con otros frailes franciscanos y agustinos, así como comerciantes, naufragó. Después de mes y medio se dieron cuenta de que se encontraban en las costas de Japón, ¿no? Y es aquí donde entra justamente o empiezan los conflictos, dado que para ese tiempo en las tierras japonesas pues no se toleraba el cristianismo, dado que se consideraba que atacaba la forma de vida de los mismos japoneses y podría debilitar el mismo imperio, ¿no? Entonces no se permitía. Pero como decimos aquí, llegaron a la isla de Shikoku hacia octubre de 1596, y para entonces estaba estrictamente prohibido en Japón la llegada de embarcaciones religiosas. Solamente se aceptaban naves con fines comerciales. Por el momento, pues así como los encuentran, como llegan, como se dan cuenta dónde están, fueron alojados en el convento de Kioto, de donde para el 30 de diciembre de 1596 serían sacados a la fuerza, ¿no? Junto con todos los demás que se encontraban, además de pues los frailes que naufragaron, los pocos que se salvaron, y de los que se encontraban ya ahí, como Pablo Miki, ¿no? Se encontraba también un grupo de catequistas japoneses, ¿no? Cerca de 38 seglares, vamos a decirlo así, ¿no? Y se les conduce a todos ellos a Kioto, ¿no? En donde se les corta la oreja izquierda, ¿no? Esto porque por una parte es la cuestión punitiva, ¿no? De señalar que están faltando al orden de los mismos japoneses, y por la otra la burla de la consagración, ¿no? Una burla a final de cuentas del cristianismo, hacia qué es lo que ellos estaban consagrados. Entonces se les mocha para que sea visible, ¿no? Para entonces ya era enero de 1597, y es hasta el día 8 de enero en el que se da la orden de ejecutarlos en Nagasaki. Durante el trayecto de la condena y hacia su ejecución, pues los frailes fueron objeto de humillaciones, de maltrato, ¿no? Entonces a todo esto pues se va sumando justamente la dinámica básica de martirio, ¿no? Que ellos tienen presente por la tradición cristiana, ¿no? Y con la cual van justificando esto que están viviendo. Llegan a Nagasaki la mañana del 5 de febrero de 1597, donde se les martirizó y crucificó. Para esto, pues parte del martirio consiste también en mocharles de nariz, como es el caso de Felipe, y se les crucifica, no se les clava, pero se les mantiene junto con hierros atados al cuello y a los brazos, suspendidos en la cruz. Además de obviamente todos los insultos y las injurias y los golpes, pues también al final se les atraviesa con lanzas, ¿no? Justamente como este proceso de burla a la religión cristiana. Y es por eso también que a Felipe se le representa con la cruz y con las lanzas. Ahora bien, el proceso de beatificación de los frailes y de los catequistas, ¿no? Que es el proceso de San Felipe de Jesús y después a Pablo Miki y compañeros, empezó un año después, en 1598, ¿no? Con esto tendríamos pues un contexto básico muy rápido de su vida, de su proceso, y entraremos entonces a cuestiones de detalles que tienen que ver
ahora sí con qué es lo que pasa con esta dinámica y proceso del martirio. Primero habría que señalar que este proceso del martirio, que empezó un año después, pues para la época es relativamente rápido, ¿no? Y este tiene una fuerte justificación. Recordemos que pues Felipe era criollo, ¿no? Entonces no fue su familia tanto la que influyó para que él se volviera o fuera canonizado, sino que es la misma tradición de que es el sufrimiento que lleva él y los demás. Pero ¿por qué la importancia específicamente a Felipe? Al pertenecer él a una familia criolla, pues los criollos ya estaban buscando para esta época su propia pertenencia, ¿no? Su propia sentido nacionalista, ¿no? De encontrarse justamente en la Nueva España, de separarse de los españoles peninsulares. Y entonces, así como fue, vamos a llamarlo así, una suerte que Felipe, en lugar de llegar a la Ciudad de México, llegara a Japón y fuera martirizado, cayó perfectamente para el pensamiento de la época, en tanto que los criollos estaban buscando esa identidad, ¿no? De hecho, por eso a Felipe se le llama como el proto, o es señalado como el proto mártir mexicano, ¿no? Y esto es muy importante porque justamente se le festeja el 5 de febrero, que es la fecha en la que estamos, y que es una fiesta que, así como dio identidad en su momento en la Nueva España, tiempo más tarde, durante las leyes de reforma, comienza a tener un apagón, digamos, rápido, ¿no? De parte del gobierno. Recordemos que al final de cuentas es un gobierno de logias masónicas para la época, y que entonces empiezan a intentar desaparecer la fiesta, no a intentar desaparecer estos vestigios, hasta que de hecho a la fecha no se le recuerda tanto a San Felipe. Pierde a final de cuentas esa vigencia histórica de para que cobre importancia su martirio en la época. Dado estos detalles, entramos entonces en la segunda cuestión, que sería el martirio en Japón. En un primer momento tenemos que tener presente lo que significa la palabra mártir. Viene del griego, ¿no? Pasa por el latín martirium y se refiere a testigo, ¿no? Entonces el mártir podemos tomarlo justamente como un testigo de algo, ¿no? Este término comenzó a utilizarse en los círculos cristianos con gran fuerza a partir del siglo II, concretamente con el martirio de San Policarpo, ¿no? Ya digamos durante el imperio de Marco Aurelio, y también con los mártires de León, de los cuales hablaremos en otro video, pero que para el momento lo importante es que los cristianos que toman esta concepción del mártir lo toman justamente para justificar una vivencia de su fe, ¿no? Ya que ellos poco a poco habían sido desplazados de la vida pública dentro del imperio, ¿no? Y justamente la postura de defender lo que son como comunidad a través de un bautismo de sangre, ¿no? de ese ejemplo teológico que toman justamente de la muerte de Jesús, ¿no? Pues qué mejor que morir justamente de esa forma, ¿no? Y es entonces como se va a ir integrando a la tradición cristiana, ¿no? El mártir va a ser entonces el testigo de la fe, ¿no? No hay mayor justificación de fe y mayor valía, incluso mayor presentación de lo que se tiene a voluntad, o de asumir la voluntad de Dios, que el tomar el martirio, ¿no? Y esto refiriéndonos justamente desde el siglo II hacia adelante. Por supuesto que es un término que va evolucionando conforme al tiempo, se va a ir perdiendo, pero va a tener repercusiones a través de unos documentos que actualmente se conocen como las actas de los mártires. Las actas de los mártires, en las cuales tampoco entraremos ahorita en tantos detalles, se van a encargar de ir definiendo estos detalles de por qué es presentado el mártir, ¿no? Qué ejemplos de vida tuvo, qué vivencias negativas también tuvo, ¿no? O qué es lo que lo confronta para ser colocado en este término de ser un testigo, ¿no? Y qué fortalezas presenta en ese último momento. Todo esto justamente para dar lugar a los ejemplos de los valores a través del martirio. Entonces hay que entenderlo así, ¿no? Porque estamos yendo al siglo II, pero una vez trayendo la colación podemos darnos cuenta de que gran parte de la historia de la cual se nos narra sobre San Felipe de Jesús no tendría sentido, o no puede tener del todo este entendimiento si no se toma en cuenta esta acepción de mártir,
¿no? Y que se va a ir justamente asociando, o que su leyenda se va a ir moldeando a través de estas actas de los mártires. El santo a final de cuentas también se redime, ¿no? A ejemplo de Cristo, no en persona Cristi como sacerdote, pero a ejemplo de Cristo en la misma vivencia, a través de esa renovación del bautismo en su propia vida entregada. Ahora, la cultura de la estricta disciplina y la unidad territorial en el Imperio de Japón venía con un gran peligro, el de que sus campesinos aprendieran el cristianismo. ¿Por qué? Porque dentro del cristianismo se empieza, y sobre todo el que van llevando los franciscanos, esta cuestión de que todos sirven, ¿no?, para ese evangelio que ya se cumplió con Francisco. Recordemos de otros videos que se encuentra la tradición milenarista, ¿no?, y que entonces hay que apresurar la conversión de todos para que Cristo vuelva a hacerse presente, ¿no? Entonces, pues esto por supuesto dentro del pensamiento del Japón no es viable a nivel cultural, ¿no? Por otra parte, la misión de San Francisco Javier, casi unos años antes, había implantado un evangelio inculturado, es decir, los jesuitas con Francisco Javier se habían encargado justamente de ver primero qué condiciones había, ¿no?, de adaptar el evangelio al pensamiento justamente del Japón, ¿no? Algunos autores consideran que esto se había entendido de manera superficial por la mayoría de los conversos, ¿no? Era como se me está adaptando al cristianismo, a mis tradiciones, entonces pues lo voy llevando como puedo, ¿no? Aún así, muchos campesinos, como Juan Pablo Miki, uno de los catequistas, pues fueron muertos mártires a final de cuentas, años después, por el castigo de la cruz, ¿no?, justamente como una burla y por su nueva fe, ¿no? Ahora, el documento en el cual me baso para la leyenda de San Felipe es un documento que dejaré aquí abajo el link, ¿no? Lo podemos encontrar en archive.org, y es el documento clásico que se tiene de la leyenda de San Felipe. Como ustedes lo podrán contrastar, son imágenes, ¿no?, la imagen que a final de cuentas es la que va narrando la historia, y abajo algunos pequeños detalles a manuscrito sobre qué es a lo que nos refiere, ¿no?, que son pues bastante explícitas. Entonces, durante este relato del martirio, que está basado en las actas de los mártires, este se enfoca en mostrar el padecimiento del cuerpo como la salvación del alma, lo que entonces permite colocarnos en la esfera de lo político como una crítica radical ante el sistema, ¿no? De hecho, los mártires de Lyon, a los que mencionamos ya del siglo II, justamente es lo que van a hacer, ¿no? Ante un sistema que los oprime y los aplasta como minorías, se levantan, ¿no?, a través de su misma vida entregada, y esa misma vida es ya una postura política de soy cristiano, ¿no? De hecho, las actas es lo que dicen, ¿no? Les preguntan, ¿y tú qué haces? ¿Tú de dónde vienes? ¿Qué eres? Y contestan, soy cristiano, ¿no? Y entonces, ante esa respuesta, quienes los condenan se enfurecen y los torturan. Y en este caso, pues Felipe no va respondiendo soy cristiano, pero las imágenes nos van contando que sigue esa vivencia, ¿no?, como franciscano, ¿no?, de llevarlo hasta el último punto, ¿no?, de seguir presenciando esto, y de que su cuerpo va soportando todo lo que va padeciendo, con el fin justamente mostrado aquí de la salvación del alma, pero que entonces también nos coloca en varios discursos que no se mencionan del todo ahí, pero que son los que iremos entonces deshilachando en este momento, ¿no? Y que son, primero, que los criollos para la época pues también podían sufrir, y que su valor tenía el mismo, ¿no?, que el de cualquier otro mártir cristiano previamente, y esto entonces ya coloca a los criollos de la época en ese momento de que pueden ser independientes del pensamiento hasta cierto punto hispano que tienen para su momento, ¿no? Pueden ser independientes como colonias, ¿no?, que todo lo que ellos piensan y hacen ya va llegando aparte, porque tienen justamente ese mismo nivel de entrega, y en este caso que llega incluso hasta el martirio, ¿no? Y entonces también es una crítica obviamente dentro de las mismas colonias, ¿no?, la gente que empieza a tomar su propio camino ante la misma colonia, ya no es ante el Imperio Romano como en el siglo II, pero es ante todo lo demás, ¿no?, y obviamente también en este caso ante el Imperio japonés, ¿no? Justamente a esta crítica, ¿no?, que vamos a deshilachar como contrasistema, es a lo que llamaremos como el yo sufriente, ¿no? Lo pondremos como una tipo categoría de subjetividad, ¿no?, que nos permite alojar a partir de San Felipe
esto que soy, ¿no? Esto cristiano que me define, todo este revoltijo cultural que va padeciendo por este fin, ¿no? En este caso es la salvación y el mostrarse como, obviamente, como contenía el sector de los mártires, el mejor ejemplo a seguir, que es Jesucristo, ¿no? Entonces, el yo sufriente podemos definirlo como el mismo Cristo encarnado, ¿no? Que si se fijan también tiene, nos trae a colación bastante justamente con el franciscanismo, que pues es una espiritualidad justamente de la encarnación, ¿no? Y aquí se trae netamente, ¿no? Traigo a Cristo crucificado de nuevo, ¿no? Traigo a Cristo presente, traigo a Cristo a través de los actos, y también se muestra como la más alta denuncia, ¿no? Y la más alta muestra de fe, ¿no? Ante un amor que se refleja en el sufrimiento del otro. Ya, el yo sufriente va a ir definiendo justamente eso, no define solamente lo que yo estoy padeciendo, que es atraer a colación por Cristo, no por mí, no, sino que soy capaz de compadecerme con el otro, que soy capaz de ponerme en el lugar, y de que esta vida que elegimos vivir se es llevada hasta las últimas consecuencias. Entonces, y esto es bien rico, bien interesante, porque es capaz de hacer ver, ¿no? Conforma un nuevo modelo de subjetividad, como ya lo dije ahorita, que provoca una imagen, ¿no? Nos muestra ya de fondo una imagen contra todo lo que ya se ha establecido, ¿no? Contra las imágenes de martirio de otro lado, no viene de repente Felipe de Jesús, ¿no? Como mexicano, ¿no? Para la época, vamos a decirlo así, como creo yo, como mexicano, ¿no? Que ya se está definiendo y que ya está mostrando que tiene sus particularidades, ¿no? Además de todo lo que ya se encuentra en todos los demás lugares, ¿no? Y que a la vez puede posicionarse en el amor como máximo sacrificio. Para esto, entonces, podemos decir que el martirio de San Felipe une los dos mundos, ¿no? El camino de un mártir americano que sirvió para conectar la fe en América, ¿no? La fe de los mismos judíos, la unificación del mismo pensamiento, y en Asia Oriental, ¿no? Y después de eso llega ahí y regresa a Europa, ¿no? Porque obviamente es llevado como el protomártir mexicano, ¿no? Entonces regresa a España, el Imperio Español, a Flandes, ¿no? Atraviesa todo esto, y va mostrando esa nueva forma de pensarse justamente, ¿no? Que además para la época pues habría que revisar también todo lo que se produjo en la Nueva España, porque pues saliendo un poco de Felipe y entrando en contexto cultural, está la lógica de Antonio Rubial, que es la que sirvió, por cierto, a René Descartes para pensar lo que pensó, ¿no? Está la música de la época, que es la música que está de moda en toda Europa, ¿no? Y además pues toda la plata que sirve para el comercio español. Hay demasiada influencia de varias cosas, ¿no? El tabaco que después será prohibido, o sea, hay ya bastantes conglomeraciones dentro de todo lo que la Nueva España estaba dando al mundo. Y con ello se instala también el resaltar una nueva sociedad. Los criollos, volvemos a decir, que buscaban su posición y su reconocimiento ante los peninsulares que los despreciaban. Entonces, el analizar la leyenda de San Felipe nos da justamente la posibilidad política para la construcción de una nueva nación. Entonces, la leyenda de San Felipe es una posibilidad política para la construcción de una nueva nación, de un nuevo entorno, en aquella época, y que nos debería ahorita también a repensar otras cuestiones, ¿no? ¿Para qué sirvió eso y qué podemos traer a colación de lo que pasó en su momento con todo este proceso justamente de canonización de San Felipe y a todo lo que llevó, ¿no? Para pensar entonces también qué podríamos revalidar dentro de lo que nos pensamos como subjetividad actualmente del mexicano, ¿no? Entonces, desde este punto, pues la vida del santo no se muestra simplemente gratuita, ¿no? Nos da un contexto histórico al cual pertenece, ¿no? Nos da particularidades bien fijas, ¿no? En específico, si nos damos cuenta en esta leyenda que les transmito, en su contexto histórico, ¿no? Ya que Felipe pertenece a una familia pudiente, que se dedica al comercio, ¿no? Que es perteneciente a la clase criolla, ¿no? Y nos da entonces a notar también que la clase criolla para su tiempo comenzaba ya a dominar los negocios, ¿no? Se encontraba también en la parte alta de la educación, ¿no? Y de la religión, ¿no? Tanto de él como franciscano, como de mostrarnos antes, por ejemplo, las misiones de San Francisco Javier, ¿no? Y entonces pues todo el papel importante que tuvieron en lo que actualmente es México, ¿no? El papel importante también que tuvieron los jesuitas, al final de cuentas, en México, que llevó posteriormente a la fundación de la Universidad de San Pedro y San Pablo, que sería el antecedente de lo que actualmente es la UNAM, ¿no? También otros puntos, ¿no? La leyenda nos muestra a Felipe como un niño desobediente, tentado por el mundo,
un muchacho de su tiempo, se dedica a gastar dinero, a tener varias novias, andar de aquí para allá, ¿no? Aún así, dado el contexto de las actas de los mártires, pues esta leyenda nos transmite sus huellas de santidad, ¿no? Tomando una cita, nos dice: ejercitándose en la calidad de la paciencia, era muy callado y recogido, y casi por maravilla hablaba por donde daba a entender a que debía de andar interiormente bien ocupado, ¿no? Y realmente lo debía andar, pues nuestro Señor entre todos lo escogió para el martirio por un modo extraño, en el barco. A todos daba buen ejemplo por su mucho recogimiento y silencio. Se escapaba de las ocasiones y porfías que trae mucho al hablar, y más en navíos donde de ordinario es de gente ocasionada, ¿no? Y con esto cerraríamos la cita. Esta es una cita dentro del traslado, ¿no? Que también nos deja notar ciertas cosas que, si se fijan, se parecen bastante al proceso de conversión de Francisco de Asís, ¿no? Y viene este cambio, ¿no? O sea, dado a la corta vida de Felipe, viene este cambio de ser el que se avienta a hacer, ¿no? Al joven intrépido, a empezar a mostrar rasgos de calidad, de paciencia, ¿no? De pensar las cosas, ¿no? De revisar qué es lo que está haciendo. Entonces, son los valores que para la época intentan transmitir justamente las actas bueno, la leyenda de San Felipe, ¿no? Y que entonces nos desprende aquí un doble halo, ¿no? Por una parte, las virtudes que lo resaltan como santo, ¿no? Y que es típico en la literatura de la época, ¿no? En las vidas de los santos, en las hagiografías, ¿no? Y por otra parte, estos valores adquieren un sentido de profundidad y de milagro a través del martirio, ¿no? Es justamente la cuestión del martirio lo que le permite a estas virtudes llegar al culmen, ¿no? Y entonces no es de sorprenderse que una nación, ¿no? Dotada justamente a través de este bautismo de sangre, ¿no? Que ese sentimiento que poco a poco ya iría dando lugar a la sensación de sentirse aparte, de sentirse orgullosos de lo que tienen, de independizarse, partiera justamente del martirio de San Felipe de Jesús, ¿no? Conformando la posibilidad de una vida al extremo dentro del imaginario del mexicano de la época, ¿no? Y pues con esto prácticamente finalizaríamos entonces el tema, traer a colación, ¿no? Por cierto, actualmente, si lo revisamos, el día 5 que es hoy, lo toman como el Día de la Constitución, ¿no? Justamente esta fiesta fue empalmada, como muchas de las fiestas dentro de la historia franciscana y la historia mexicana, para retirar de lado toda esta parte de lo que llevó el pensamiento sobre la vida de San Felipe, ¿no? Entonces, la invitación pues sería justamente a eso: revisar la biografía, revisar la leyenda, ¿no? Y pensar qué es lo que de su época podríamos traer a colación actualmente, para repensarnos, quizás como puntos de salida, justamente puntos de emergencia dentro de toda la crisis que tenemos actualmente. Si alguien quiere consultar también un poco más sobre la retórica del yo sufriente en la vida de San Felipe, hay un artículo de Norma Durán que lleva por título La retórica del martirio y la formación del yo sufriente en la vida de San Felipe de Jesús. Lo encontramos en Historiografía número 26, 2006, de la página 77 a la 107 del Departamento de Historia. Entonces, pues muchas gracias. Paz y bien.